Hackers, bienvenidos sean todos ustedes a una nueva sección en el canal. Hacker Tales. En Hacker Tales escucha las historias de hackers que podrían ser realidad. Sabemos que en el mundo de la ciberseguridad existe una línea muy delgada que separa a los hackers de sombrero negro de los de sombrero blanco. Y sin duda, en algunas ocasiones es muy difícil saber de qué lado están. Es por eso, Wazers, que el día de hoy les platicaré la historia del escabroso caso de Marcus Hutchins. La historia de hoy es completamente real y comienza de una manera muy interesante con el ataque del ransomware WannaCry en mayo del 2017. Recordemos que los ransomware son un tipo de malware que tienen como objetivo secuestrar tus archivos para después pedirte una recompensa económica para recuperarlos. Los ransomwares han existido ya desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, lo que hacía especial a WannaCry era su manera de infectar equipos y de propagarse utilizando un fallo de seguridad en el protocolo de SMB de nombre Eternal Blue. Gracias a este mecanismo de infección, WannaCry logró infectar a más de 200,000 computadoras en más de 150 países y en menos de 200 horas, afectando no solo computadoras, sino también hospitales, fábricas y muchas otras cosas más, generando pérdidas millonarias ocasionadas por estas infecciones y daños como nunca antes un ransomware había causado. Mientras el ransomware se seguía propagando por internet, aparece por primera vez en nuestra historia Marcus Hutchins, también conocido como Malware Tech. Marcus es un joven de 23 años, experto en seguridad que se ganaba la vida monitoreando y analizando el tráfico de botnets para una importante empresa de ciberseguridad. Pero Hutchins tenía un pasatiempo que pronto le generaría más problemas de los que se imaginaba. Marcus, gracias a su experiencia haciendo reverse engineering para su trabajo, logró decompilar una parte del código del ransomware WannaCry. Y para su sorpresa encontró este dominio, el cual no se encontraba aún registrado. Después de pasar horas analizando el código de WannaCry, se había dado cuenta de que los creadores habían dejado una especie de mecanismo para destruir el famoso ransomware. Esto probablemente para detener el ataque si así ellos lo decidían. El interruptor de emergencia se activaba simplemente registrando el dominio, por lo que Marcus, sin pensarlo, corrió a registrar el dominio y gracias a eso se detuvo la propagación del ransomware a nivel mundial. En ese momento todos los medios hablaban de Marcus, glorificándolo de héroe y agradeciéndole por haber resuelto uno de los problemas de ciberseguridad más grandes en la historia. Gracias a este evento, Marcus empezó a ganar fama participando en un montón de entrevistas. Pero tiempo después llegó el caluroso mes de julio del 2017 y Marcus decidió ir a DEF CON 25, la conferencia hacker más grande del mundo que se celebra cada año en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. DEF CON es un evento al que van más de 15,000 hackers de todo el mundo para compartir, aprender y por supuesto celebrar como si no hubiera un mañana. Desafortunadamente para nuestro amigo Marcus no tenía idea de lo que le esperaba. Vaya que Marcus se dio una vida de reyes en Las Vegas, llena de fiestas, supercoches, disparando armas de alto calibre hasta rentar una mansión de super lujo. Pero para el FBI fue muy extraña la manera en que Marcus había logrado detener a WannaCry, situación que lo puso en la mira para que lo investigaran muy a fondo después de su heroico acto. Al intentar regresar a casa, Marcus fue detenido en el aeropuerto de Las Vegas, donde le retiraron su pasaporte y le prohibieron su libertad por la supuesta creación del troyano Kronos. Aquí es cuando nuestra historia se pone más interesante. Kronos es un troyano que fue diseñado para trabajar como form grabber, un malware que permite capturar formularios enfocado a robar información bancaria de las víctimas. Kronos fue vendido un par de ocasiones por $2,000 de manera anónima en el ya difunto marketplace de la Deep Web AlphaBay. El problema parece ser haber sido generado cuando a Marcus se le ocurre programar un hook engine, el cual casualmente era utilizado por Kronos. Un hook engine es un mecanismo utilizado comúnmente para bindear un proceso sobre otro proceso que ya esté corriendo en el sistema operativo para
para intentar que no sea detectado por antivirus, al confundir el segundo proceso con el proceso principal como uno legítimo. Se dice que la razón por la que el FBI pudo detener a Marcus fue porque el FBI tenía evidencias en chats de cuando ellos en una operación encubierta le habían comprado una copia de Cronos a Marcus. Y pues bueno, evidentemente Marcus, al no poder salir del país porque no tenía su pasaporte, él alegaba su inocencia. Pero días después, esta historia da un giro inesperado. Marcus, sin saber que su teléfono estaba intervenido, decide hacer una llamada. Ya te digo que programé para un tipo parte del código que necesitaba su malware para bancos. Y pues ahora el FBI tiene registros de eso y quieren saber cuál fue mi participación en esa operación o a quién le vendí mi código. ¡Demonios! Sabía que algo no iba a salir bien, pero no sabía si pasaría pronto. Ante estas grabaciones, los abogados de Marcus intentaron apelar las evidencias diciendo que Marcus se encontraba desorientado por estar intoxicado después de una semana llena de fiestas en Las Vegas. A lo que, amigos míos, definitivamente el juez no le creyó. Los costos legales eran excesivamente caros para Marcus y ya no podía pagarlos. Pero para su suerte, un grupo de hackers hicieron una campaña crowdfunding para tratar de recabar fondos para sus gastos legales. En la campaña pudieron recolectar más de $150,000 para que días después el sistema de crowdfunding tuviera que regresar el 80% de los fondos a los que habían pagado porque no podían demostrar la procedencia de los fondos. Como podrán ver, esta historia está llena de situaciones extrañas y déjenme decirles que esto apenas comienza. Marcus ahora es juzgado por 75 años de prisión en los Estados Unidos. Actualmente se encuentra en libertad bajo fianza en Los Ángeles, sigue su juicio pendiente y no puede salir de los Estados Unidos. Los cargos otorgados a Marcus son un tanto ridículos, ya que 75 años supera inclusive la sentencia por tráfico de humanos. Así que, amigos míos, esta historia continúa. ¿Qué opinas? ¿Será que Marcus es inocente o culpable? ¿O será que quizás el FBI simplemente quiere utilizar a Marcus como ejemplo para que no existan este tipo de casos? No lo sé, pero me interesa conocer tu opinión. ¿Por qué no me la dejas en los comentarios? Y bueno, amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a este canal si todavía no lo has hecho. Recuerda que mi nombre es César Gaitán y me podrás encontrar en mis redes sociales como @MrEbola en Twitter, HackWiseMX en Facebook, mr.ebola en Instagram. ¡Hasta la próxima!